Ok, buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestro ciclo de conferencias perteneciente a la maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental, el cual está denominado como la Ingeniería Ambiental en el Mundo Actual. El día de hoy vamos a comenzar con una conferencia impartida por el doctor Sergio Frausto Hernández, quien es profesor e investigador del Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes, y que también pertenece a este posgrado. Su plática se titula Programación estocástica, modelos matemáticos, algoritmos de solución y problemas de aplicación. Cuando quiera, doctor, adelante. Ok, entonces déjenme darles, compartir la presentación. Me dicen si ya ustedes están visualizando la proyección de mi presentación. ¿Ya les aparece? Sí, ya se ve. observa. Bueno, ok. Pues bueno, el tema que les voy a impartir el día de hoy en esta plática lleva por nombre Programación estocástica, modelos matemáticos, algoritmos de solución y problemas de aplicación, que es en lo que yo he estado desarrollando aquí en esta línea de investigación. Antes, para entrar a ver lo que es la programación estocástica, pues vamos a analizar y revisar su contraparte, que son la parte determinista o bien los modelos deterministas. En este sentido, ¿qué son los modelos deterministas? Pues bueno, hasta el momento, los problemas que hemos estado resolviendo, lo que es en nuestra retícula de ingeniería, pues todos esta clase de problemas son problemas deterministas. ¿Por qué razón? Porque son problemas en donde los datos o parámetros del problema son conocidos con exactitud, es decir, toda esta información que nosotros tenemos de ellos, pues son pasados a nuestro modelo matemático, llámese el modelo matemático, todas las ecuaciones que nosotros tenemos, y de esta manera nosotros obtenemos una solución. En ese sentido vamos a revisar un problema que se resuelve, muy conocido, dentro de la optimización de procesos. Este problema lo presentó Edgar y colaboradores en el 2001, y el problema consiste en lo siguiente: es un problema de planeación de la producción de una refinería. Es decir, en este problema, ¿en qué consiste? Pues consiste en determinar los flujos que se requieren de la materia prima, en este caso el petróleo crudo, para procesar los diferentes productos que aquí visualizamos en este esquema, como son la gasolina, el aceite combustible, el combustible para avión y el aceite lubricante. Sin embargo, si nosotros revisamos los datos que se utilizan para poder resolver a este tipo de problema, pues nosotros aquí revisamos, por ejemplo, en esta columna, y observamos que existen algunos valores o algunos datos para la demanda de estos productos. Y por ejemplo, para el caso de la gasolina, pues se requieren de 170,000 barriles por semana. Entonces, así si revisamos sucesivamente cada uno de estos datos, pues nos estamos dando cuenta que todos estos datos es a lo que le llamamos un problema determinista, porque sus datos son conocidos con exactitud. En este sentido, pues nosotros podemos revisar también de igual manera, por ejemplo, las disponibilidades de la materia prima, y también nos damos cuenta que estas disponibilidades de la materia prima, pues también nosotros las conocemos con certeza, y de igual manera nos podemos dar cuenta aquí de los costos que tienen los barriles de cada una de estas materias primas, así como los costos que también presentan cada uno de estos productos. Y de nueva cuenta, pues nosotros podemos observar que todos estos datos son conocidos con exactitud. Es decir, en este sentido, la solución que nos presentan estos investigadores, pues es también una solución determinista. Es decir, para esos datos dados del problema, son determinadas aquí cuáles son los diferentes flujos que requerimos nosotros para la materia prima para satisfacer la demanda de estos productos. Como ustedes pueden observar aquí,
pues de nueva cuenta la solución que nosotros estamos o que se está presentando es una solución determinista, es decir, es una solución dada. Si ahora nosotros revisamos, por ejemplo, la realidad, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos a verlo o vamos a analizarlo aquí en estos gráficos que les estoy presentando. Por ejemplo, en este gráfico que nosotros tenemos, en el lado superior izquierdo, nosotros estamos revisando cómo se comporta la producción del petróleo y cómo es su consumo anual. Y nosotros podemos observar pues que esta producción con respecto a un tiempo pues simplemente es variable. De igual manera, acá en el otro gráfico, en la parte superior derecha, podemos nosotros revisar que existe, se presentan en este gráfico la producción del petróleo y el consumo de gasolina. Y también nosotros podemos observar que este gráfico o estos consumos pues son variables. De igual manera, acá en el gráfico inferior izquierdo, nosotros podemos revisar que nos están presentando la producción del petróleo y de igual manera la producción de gasolina. Y nosotros observamos que esta producción pues prácticamente es variable. Y pues en este gráfico, en este último gráfico de la parte inferior derecha, nosotros podemos observar cómo se comportan los precios del petróleo. Y nueva cuenta, pues aquí en este gráfico podemos observar que estos precios o estos costos de la materia prima, pues prácticamente son muy variables. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nos lleva o qué es lo que nos sugiere estar haciendo, al menos aquí en nuestra línea de investigación? Pues es lo siguiente. Si nosotros entonces estamos considerando algunos parámetros, algunos datos del problema que se consideran o que se usan de una manera constante, pues en la realidad así esto no sucede. Por lo tanto, lo más conveniente, lo más apropiado sería que a este tipo de información, a este tipo de datos que ya tienen las empresas, pues sería darles un tratamiento matemático o bien desarrollarles o realizarles un análisis estadístico. En este sentido, pues toda esa información que tienen ya estas empresas, industrias, a esta información, pues nosotros le pudiéramos asignar a través de un análisis estadístico una función de distribución de probabilidad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se estarían manejando todo este tipo de información, todo este tipo de datos que nosotros tenemos acerca de nuestros problemas? Es decir, por ejemplo, en este caso, cuando estuviéramos hablando de este parámetro que es la demanda, cuando se habla de un caso determinista, pues simplemente nosotros decimos que la demanda es de 28.500 toneladas por año. Cuando hablaríamos ahora ya que la demanda incluye o incorpora estas variaciones o estas incertidumbres del mercado, entonces nosotros ya nos estaríamos refiriendo a este parámetro con una función de distribución de probabilidad. Es decir, en este caso nosotros estaríamos diciendo que la demanda se comporta de una manera uniforme entre un límite inferior de 27.000 a 30 y límite superior de 30.000. Y de igual manera, así podemos observar los diferentes parámetros que nosotros tenemos aquí en esta tabla, en el caso de la disponibilidad de la materia prima, en el caso de los costos de los productos, costos de materia prima, o bien, en ocasiones también existen algunos otros coeficientes, ya sea de producción o coeficientes de transferencia de calor, que también por su naturaleza son inciertos, es decir, no son deterministas. Entonces aquí en este sentido, pues nosotros podemos observar cómo es que los utilizamos de una manera determinista y cómo estarían definidos de una manera incierta o estocástica. Entonces, cuando nosotros utilizamos parámetros deterministas y pretendiéramos resolver un problema de optimización, en este sentido, a este tipo de problemas se le llama programación matemática. ¿Sí? Programación matemática, pues determinista. Y cuando se incorporan datos inciertos dentro del modelo matemático que se va a resolver, nosotros estaríamos hablando entonces de una programación estocástica. Es decir,
es un problema de optimización bajo incertidumbre. Entonces, en este sentido, ¿en qué consiste la programación matemática? La programación matemática consiste en que parámetros externos que existen de ese problema, como pueden ser la calidad de las alimentaciones, la disponibilidad de la materia prima o demandas de los productos, o bien a parámetros internos del problema, como pueden ser algunos coeficientes de transferencia, algunas constantes de reacción o algunas propiedades físicas. Todo este tipo de información que nosotros tenemos y se la estemos proporcionando a nuestro modelo matemático, lo que se requiere o lo que se pretende es obtener su solución de este problema de optimización. En este sentido, ¿cómo se resuelve o cómo se modela un problema de programación estocástica? Es decir, los problemas de programación estocástica se modelan como si fueran problemas de 2 etapas con recurso. ¿En qué consisten estas etapas de esta modelación? Es decir, en la primera etapa, nosotros tomamos las decisiones, de hecho se llama por eso una etapa de aquí a ahora. Y en la segunda etapa, esperamos a que ocurra el evento incierto y después tomamos una acción correctiva. Es decir, vamos a suponer que en el problema de la planeación de la producción de la refinería, ¿cómo se modelaría, en este caso, el problema de optimización de programación estocástica? Es decir, aquí ahora yo tendría que tomar una decisión. La decisión que yo tomaría sería, por ejemplo, producir 100 barriles por semana de gasolina. En la segunda etapa, ¿qué es lo que sucedería? Pues en la segunda etapa yo tendría que esperar y ver, a ver si se vendieron los 100 barriles que se produjeron por semana. Y observo, es decir, vamos a suponer que se vendieron 110 barriles. Sí, pues yo digo, la primera decisión que yo tomé fueron 100 barriles. Entonces, yo voy a tomar una acción correctiva o un recurso. Es decir, ahora le digo a la primera etapa, ¿sabes qué? No produzcas los 100 barriles, ahora produce 110. Y ya en la primera etapa se producen los 110. Y espero y veo. Y después sucede que al esperar y ver, no se vendieron ahora 110 barriles, sino que se vendieron 90. Sí, pues yo ya produje 110, ahí me está generando ciertas pérdidas. Entonces, otra vez, tomo una acción correctiva y le digo a la primera etapa, no produzcas los 100 ni los 110, ahora mejor produce los 90, que es lo que se me vendieron. Y tomo la decisión otra vez de producir los 90. Pero otra vez espero y veo y me doy cuenta que ahora se vendieron 95 o el mercado me está pidiendo 95. ¿Sí? Entonces, así sucesivamente, esta es la modelación, el modelado matemático que se hace de este tipo de problemas de optimización de programación estocástica. Obviamente, lo que aquí yo les presento, pues, se representa matemáticamente con ecuaciones. Y aquí nosotros podemos ver, podemos observar las ecuaciones matemáticas que generamos en cada una de estas etapas. Obviamente, esta línea de investigación de lo que es la programación estocástica, pues es una línea de investigación que lleva pocos avances. Es decir, los modelos matemáticos que se están proponiendo hasta ahorita son modelos matemáticos todavía lineales. Y sin embargo, nosotros podemos observar que dentro de la ingeniería, sobre todo la ingeniería química, pues nosotros contamos con la mayoría de los problemas de aplicación que son no lineales. Entonces, en ese sentido, pues podemos ver todavía todo lo que nos falta por avanzar y llegar y abordar todos ese tipo de problemas que nosotros utilizamos o manejamos dentro de la ingeniería química. ¿Cómo se resuelven este tipo de problemas matemáticos que acabamos de presentar? Pues existen 2 algoritmos o 2 métodos de solución dependiendo de cómo sea la información que nosotros tenemos de los datos para nuestro problema. Es decir, que si los parámetros inciertos se modelan con funciones de distribución de probabilidad continua, pues nosotros podemos utilizar el método de descomposición estocástica. O bien,
si los parámetros que nosotros tenemos de nuestros datos inciertos son modelados por funciones de distribución de probabilidad discreta, entonces el método que se utiliza para poder resolver este tipo de modelos, pues es el método L-Shape, ¿sí? Entonces, estos son los dos métodos que utilizamos para resolver este tipo de problemas. Mi línea de investigación, yo utilizo más el método de descomposición estocástica, pero obviamente pues utilizo el método L-Shape para validar los resultados que hago en esta línea de investigación. ¿Qué más hacemos en nuestra línea de investigación? Aparte de modelar matemáticamente este tipo de problemas, de proponer o de diseñar algunos algoritmos de solución, pues también desarrollamos los programas de cómputo para resolver este tipo de problemas. Hasta ahorita la estrategia o la implementación computacional que nosotros hemos desarrollado para poder resolver este tipo de problemas, pues consisten de lo siguiente. Consiste primeramente de un programa maestro que está codificado en el lenguaje de programación de C++, pero que interactúa con una técnica de muestreo que está codificada en Fortran, y además que también interactúa con el software GAMS, que es el que resuelve cada uno de los problemas de optimización que se van generando. Entonces, en este sentido, los programas de cómputo que nosotros desarrollamos, pues, integran el conocimiento de todos esos lenguajes de programación. ¿Qué podemos decir entonces en ese sentido de qué diferencias existen entre resolver un problema determinista y resolver un problema estocástico? Pues bueno, el problema de planeación de la producción de la refinería que vimos al inicio, pues aquí les presentamos algunos de los resultados. Y podemos ver que, pues efectivamente, la solución que se obtiene o que se ha propuesto para este problema con los datos deterministas, pues difiere un poco con lo que se obtiene resolviendo el problema de manera estocástica. Entonces aquí podemos observar que prácticamente, aunque la diferencia es pequeña, pues realmente te lleva, cuando menos, a determinar en la función objetivo, pues ligeramente también una diferencia de lo que se esperaría ganar en este problema de optimización. ¿En dónde hemos estado aplicando este tipo de problemas estos tipos de problemas de programación estocástica? Los hemos estado utilizando en las cadenas de suministro. Es decir, ¿qué es lo que hacemos aquí en este tipo de problemas? Las conformamos, es decir, diseñamos cómo está conformada, cómo está constituida esta cadena, además de que optimizamos la comunicación, la interacción que existe entre cada una de esas etapas, y además, pues establecemos cuál sería la red de socios comerciales a través de la cual estaría constituida, pues, esta cadena de suministros. ¿En dónde más estamos aplicando estos problemas de programación estocástica? Los estamos aplicando en redes municipales de agua. ¿Qué es lo que hacemos aquí en este tipo de problemas? Pues bueno, resolvemos problemas de seguridad en los sistemas de suministro, planeamos el recurso que llegaría a cada uno de los puntos de demanda, y además que el recurso o el servicio que les llega a cada uno de estos puntos de demanda, pues sea con un producto de calidad. ¿Dónde más lo resolvemos o dónde más aplicamos este tipo de problemas? Los utilizamos o los aplicamos en complejos de procesos. ¿Qué es lo que determinamos en este tipo de complejos? Pues determinamos la planeación, la calendarización de la producción, dónde estarían ubicados y distribuidos los centros de producción y almacenamiento, así como también cuál sería la calidad del producto que se estaría enviando a cada uno de este tipo de puntos de demanda. También se están aplicando este tipo de problemas a sistemas de producción de energía. Es decir, estamos diseñando planes o programas de producción de la energía donde estamos incorporando ya nosotros también algunas plantas que producen energía pero con recursos renovables. Entonces, aquí también estamos aplicando este tipo de problemas de programación estocástica.
Estamos además aplicándolos en lo que son en sistemas de transporte, es decir, establecemos o determinamos cuál es el tipo de transporte indicado que se debe de enviar de la planta a los diferentes centros o bien mercados de demanda de ese producto. Pero obviamente para decidir cuál sería el medio de transporte adecuado, pues lo hacemos bajo ciertos criterios de sustentabilidad. Es decir, si es más conveniente enviarlo por avión, si en un transporte pequeño o bien en un transporte más grande, si es a nivel terrestre. También estamos aplicando este tipo de modelos matemáticos en sistemas biomédicos. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues ya hoy en día algunas enfermedades como son el SIDA, el cáncer, pues ya se pueden modelar matemáticamente. Y en este sentido, al poderlos modelar matemáticamente, nosotros podemos diseñar también planes de tratamiento contra este tipo de enfermedades. Entonces, también aquí estamos modelando este tipo de problemas de programación estocástica. Y un área en la que en lo particular me interesa ahora incursionar sería en la integración de masa. Uno de los temas de tesis que voy a proponer, pues vienen precisamente en este sentido. Entonces, el tema de tesis que estaría proponiendo iría en el sentido del tratamiento de aguas residuales. ¿Y en qué consistiría este tema en el tratamiento de aguas residuales? Pues consistiría en determinar los agentes básicos de separación más convenientes para llevar a cabo la transformación. Aquí podemos ver en este gráfico como, por ejemplo, a lo que le están llamando como la corriente rica. Esa es la corriente que sería de un agua residual. Entonces, esta corriente de agua residual entra a una concentración alta de contaminantes y se pretende que sea llevada a una concentración, a unos parámetros permisibles, ya sea por las reglas o normas ambientales. Para poder llevar este tipo de corriente de agua residual, pues existen algunos agentes básicos de separación. Esos agentes básicos de separación son los que nosotros estaríamos determinando en este proyecto de investigación. Entonces, en ese sentido, además de llevar a cabo este proyecto de investigación que estoy proponiendo para los estudiantes del primer semestre, pues lo que pretendemos es también vincular pues ambas líneas de investigación, ¿no? Lo que es la ingeniería, línea de ingeniería de procesos sustentables con la línea de investigación del diseño de materiales de ingeniería sustentable. Y pues finalmente, hasta aquí consiste mi plática, lo cual les agradezco mucho su presencia, su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto, con toda la libertad la pueden hacer. O bien si prefieren hacerla a través de un medio de comunicación, pues bueno, aquí les pongo lo que sería mi dirección de correo electrónico, que es sergio.fh@aguascalientestecnm.mx. Pues muchas gracias por su presentación, doctor. No sé si alguien tenga algún comentario que quisiera activar su micrófono y hacerlo, o si prefieren pueden escribir por el chat y yo hacerle llegar la pregunta al doctor. Así es, Tenoch, pues bueno, aquí estamos al pendiente. Si puede surgir alguna duda o alguna pregunta, pues bueno, con gusto estaríamos aquí atendiéndola. Yo sí tengo una pregunta, doc. Soy Rogelio Esdado y estoy cursando el tercer semestre, ¿verdad? De la maestría en ambiental. Sí, En el dado Rogelio. caso, sí, en el dado caso, de que dentro de mi modelo o lo que yo pretenda modelar, no tengo fijas las variables, o sea, es decir, no tengo un parámetro certero, sino que mi parámetro es un ejemplo así muy burdo. Si puede ir de 0 a 100. Sí. No sé ahí, se tendría que hacer previamente un análisis estadístico para cerrar mis parámetros, o sea, basándome en el ejemplo de
de la producción de gasolinas, que sea, bueno, puedes producir barriles de 27.500 a 30.000, pero si en el dado caso de que mi variable sea muy, muy amplia, pues. Ajá. Sí, mira, obviamente que dependiendo del tipo de información que tengas para analizar ese parámetro incierto, pues sería el tipo de funciones de distribuciones de probabilidad. Déjame ver si tengo aquí un gráfico donde existen diferentes tipos de funciones de probabilidad. Si tú observas aquí, en esta presentación, ¿sí la están visualizando en su pantalla? ¿Sí están visualizando? No. ¿Sí? No. No se ve. Más bien, no sé si todavía le debo de dar compartir, porque a lo mejor lo que fue es eso. Me salí. ¿Sí se está compartiendo? Listo. Ya se ve. Ok. Entonces, si tú observas aquí, dependiendo del tipo de información que tengas tú para modelar o para predecir tu parámetro incierto, pues va a ser el tipo de función de distribución de probabilidad. Por ejemplo, en este sentido, pues aquí nosotros tenemos una función de distribución de probabilidad uniforme, y bien en el caso que tú dijeras que tus datos que tienes para representar esos parámetros inciertos pues son muy así como que no tienen ningún comportamiento, pues bueno, aquí podemos tener funciones de distribución de probabilidad triangulares, o bien en su defecto pudiéramos tener este tipo de función de distribución de probabilidad que es fractales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, depende mucho del tipo de información que se disponga, del historial de datos que se disponga, ya sea en la empresa o bien en la planta. Recuerden que este tipo también de modelado estocástico, pues sí depende mucho del tipo de información que se disponga para poder representar a este tipo de parámetros inciertos. ¿Sí, Rogelio? Sí, Doc, va que va. Sí, sí quedó clara la duda. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, yo aprovecho y sí tengo una. Sí, Cuando uno empieza a introducirse a este tipo de acercamiento, siempre surge una duda. ¿Cuál es la diferencia de tomar un valor medio, un valor promedio y así resolver el problema, a obtener una solución a través de este tipo de acercamientos? Sí, de hecho, eso siempre ha sido la discusión. ¿Vale la pena o no vale resolver un problema estocástico y resolver simplemente el problema determinista, ¿no? Porque quien resuelve el problema determinista pudiera decir, simplemente utilizo el valor promedio y de ese resultado que yo obtenga, le doy un margen de error, al final de cuentas le doy un margen de error de más o menos 2 o 3% de error de lo que yo estoy calculando, ¿sí? Pero al final de cuentas, pues prácticamente, es decir, está implicando la incertidumbre en lo que sería en la solución del problema. En este sentido, cuando se resuelve el problema estocástico, recuerden que por la forma de estar resolviendo, la forma de estar tratando cada una de las incertidumbres del problema estocástico, el valor esperado que nosotros obtengamos pudiera ser mucho más certero del que se estaría obteniendo de utilizar los valores promedios. En este caso, pues bueno, vimos nosotros la solución o las pequeñas diferencias que existían entre resolver un problema determinista con la comparación que nosotros teníamos del problema estocástico. Y bueno, las diferencias pues sí son algo apreciables, al menos en este tipo de ejemplos académicos, ¿no? Esperaríamos que al estarlos comparando con la realidad, pues sí, todavía ese margen de error pudiera apreciarse un poco más. Pero sí, Tenoch, siempre ha sido esa la discusión, ¿no? De si vale o no vale la pena. Quienes trabajamos en la línea de investigación, pues obviamente decimos que sí vale la pena, ¿no? Ok, pues muchas gracias, doctor.
No, de qué, Tenoch, al contrario, muchas gracias por haberme invitado y sobre todo por abrir este ciclo de conferencias y que vengan muchas más. Ok, por aquí tenemos una pregunta a través de Facebook Live. Nos Sí. dicen que si es posible utilizar estos modelos para determinar constantes de algunos modelos que impliquen, por ejemplo, ecuaciones cinéticas. Sí, mira, ahorita ejemplos o problemas así en la literatura que yo haya determinado, haya encontrado alguno en donde implique incertidumbres en las constantes de reacción, no lo he visto. O sea, también aquí los avances que se llevan dentro de esta área, pues simplemente son problemas en donde los parámetros inciertos son, por ejemplo, las disponibilidades de la materia prima, o bien las demandas del producto, o bien la ubicación de algunos centros de instalación, como por ejemplo almacenes, o la ubicación de algunos sensores en el caso de las redes de suministro. Pero hasta ahorita un ejemplo de aplicación que yo haya visto en la literatura en donde diga, aquí está, ya fue resuelto a través de programación estocástica y obviamente de la manera en que se modela matemáticamente este tipo de problemas, no lo he visto. Recuerden ustedes que existen algunos otros algoritmos de solución que van implícitos a algún método probabilístico. En este caso, menciono por ejemplo algunos como es la búsqueda tabú, colonia de hormigas, el simuli annealing. Todos estos son algoritmos que dentro del algoritmo desarrollan, utilizan un método probabilístico, pero al final de cuentas estos algoritmos están resolviendo un problema determinista, no están resolviendo un problema estocástico. Ustedes pueden ver o observar aquí que el modelado matemático que nosotros hacemos, le damos un tratamiento especial a lo que es el parámetro incierto. Por lo tanto, los dos métodos que les acabo de presentar para poder resolver este tipo de problemas, solamente hasta ahorita que se han propuesto es descomposición estocástica o bien el método del shape. Ok, pues de nuevo cuenta, muchas gracias, doctor, por su presentación. La verdad es que es un tema muy interesante. Bueno, al menos para mí, espero que para todos los que están escuchando Sí, también lo sea. Ok, Obviamente para mí lo fue. muchas gracias. Ok, y le damos un aplauso virtual y un agradecimiento. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora María de Rosario Moreno Virgen, quien va a ser nuestra segunda expositora el día de hoy. No sé si ya se encuentra por ahí. Buenas noches, tardes a todos. Hola, ¿qué tal, doctora? Bueno, Bueno, ella también es investigadora, profesora investigadora del departamento, bueno, del Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes. También pertenece al programa de la maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental. Y ella nos va a presentar una plática que se llama Análisis de las propiedades magnéticas de materiales carbonáceos y su aplicación en el tratamiento de aguas residuales. Bienvenida, doctora, cuando guste. muy bien, gracias, doctor. Voy a compartir la presentación. No sé si ya lo puedan ver ahí. Listo, ya se ve. Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, gracias por estar aquí presentes en esta plática. Esta presentación que preparé está enfocada, como su tema lo dice, a analizar las propiedades magnéticas de algunos materiales que pueden ser empleados para el tratamiento de aguas residuales. Quise enfocar esta plática a este tema. Sin embargo, sí quisiera comentar, bueno, al final sobre qué proyectos he venido trabajando, sobre qué proyectos voy a trabajar. Entonces, bueno, esto es una plática muy breve. Realmente los resultados que
se han generado a través de esta línea, de este proyecto, precisamente en cuanto a la aplicación de los campos magnéticos. Afortunadamente han sido bastantes. No puedo presentar todos aquí, pero traté de hacer un resumen de manera que pudiera quedarnos claro, pues, cuál ha sido hasta este momento la contribución, por un lado, de la aplicación al tratamiento de la aplicación de campos magnéticos en el tratamiento de aguas residuales, y por otro también un poco el mecanismo, porque ha sido un tema que, si bien es cierto, se ha tocado, y sobre todo en los últimos años, algunos métodos alternativos, como por ejemplo también es cierto que no ha quedado muy claro, y lo podemos comprobar en la bibliografía, no ha quedado muy claro bajo cuál mecanismo el campo magnético actúa en la remoción de algunos contaminantes. Entonces, bueno, es una plática breve realmente, a manera de que podamos de alguna forma tener un panorama más completo del tema. Yo creo que en este sentido, bueno, es importante mencionar que hay una interrelación básicamente entre la contaminación del agua, que es uno de los principales problemas ambientales que existen actualmente, y entre las tecnologías con las que actualmente contamos para remediar precisamente esta contaminación. Sin embargo, bueno, dentro de estas tecnologías pudiéramos hablar primeramente de tratamientos convencionales. Yo creo que inclusive, bueno, por la formación de todos los que estamos ahorita aquí, pues llevamos por lo menos alguna materia que tenía que ver con el tratamiento de aguas residuales, y seguramente ahí vimos métodos primarios, secundarios, terciarios, dependiendo del grado de contaminación del agua. Todos esos métodos nosotros podríamos clasificarlos como métodos convencionales. Sin embargo, existen métodos también no convencionales. ¿Cuál es el objetivo de incluir este tipo de métodos no convencionales? Bueno, pues uno de los principales objetivos es precisamente en no contribuir más a la contaminación del agua, porque, o simplemente a la contaminación, tal vez no precisamente del agua, sino a lo mejor del suelo o del aire, en cuestión de que, pues, muchos de los métodos convencionales que existen, es cierto que extraemos el contaminante de ese cuerpo de agua, por ejemplo, pero en ocasiones lo que se hace, pues, es depositarlo en otro lugar. O bien, a veces, para llevar a cabo ese tratamiento, utilizamos reactivos que son muy contaminantes también para la naturaleza. Entonces, ha sido uno de los principales motivos que han incentivado a desarrollar tecnologías no convencionales. Dentro de estos métodos o estas tecnologías no convencionales, precisamente uno de ellos es la aplicación de campos magnéticos. Seguramente lo han visto ustedes, por ejemplo, aplicación de magnetismo para reducir la dureza de las aguas, que es, yo creo, que los estudios que más tiempo tienen. Si hiciéramos una revisión bibliográfica a manera cronológica, veríamos que en los primeros estudios que se utilizó el campo magnético fue para eso. Sin embargo, bueno, yo creo que aquí valdría la pena mencionar que, en cuanto a convencional, no sería únicamente el uso del campo magnético. Hay estudios en los que se utiliza incluso la electricidad, un campo eléctrico, para poder llevar a cabo el tratamiento de aguas. Entonces, bueno, en este sentido, por ejemplo, si hablo de una tecnología convencional, como ya mencionaba, se refieren a las tecnologías que ya conocemos, independientemente del tratamiento en el cual estemos trabajando, referido a primario, secundario o terciario. Y bueno, si a esta tecnología, vamos a llamarle convencional, agregamos una tecnología novedosa, pues entonces estaré hablando como tal de una tecnología no convencional o híbrida. Porque, si bien es cierto que el campo magnético aplicado al tratamiento de aguas residuales ha tenido resultados favorables,
también es cierto que la mayoría de estos experimentos o resultados que se han obtenido, pues han utilizado también dentro de sus procedimientos tecnologías convencionales. Entonces, en ese sentido, hablaríamos, por lo tanto, de una tecnología híbrida, ¿no? En parte usamos una tecnología convencional acoplado, por ejemplo, a una tecnología novedosa, lo cual estaríamos fortaleciendo, de hecho, ese método de tratamiento y, bueno, dando ventajas como las que mencionamos hace un momento. Entonces, ¿cuáles ventajas pudiéramos nosotros mencionar, por ejemplo, dentro de una tecnología novedosa? Bueno, pues primeramente que sea fácil de implementar, fácil de operar, segura, de bajo costo y sobre todo que sea amigable con el medio ambiente, que no implique un factor más de contaminación, ¿sí? Doctora, Sí, perdón que la interrumpa. Al sí, parecer no se está desplazando las diapositivas. ok. Creo que Ah, está compartiendo, como puso presentación, no está compartiendo la ventana de la presentación. a ver. Nada más se vio la primera. Sí, nada más se ve la primera y las otras en tamaño pequeño. Ok. A ver, ¿y ahí cuál se ve? Ahí se está viendo la ventana de PowerPoint, como si no estuviera haciendo presentación. Mm, a ver, voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. Ahí se ve. Sí, se está viendo de nueva cuenta nada más el PowerPoint. No sé si quiera hacer la presentación sin poner Mm, presentar e irse desplazando por las diapositivas a través de las pestañas de la izquierda. por ejemplo, ya se cambió de diapositiva, Sí, por ejemplo, ahorita estamos viendo la segunda diapositiva. la que dice métodos de tratamiento, ¿verdad? La número, métodos de tratamiento convencionales, ¿es la que están viendo? Sí, ahorita sí. Ok, pero es que si le doy entonces presentar, ¿no se ve? A ver, si quiere, dele presentar, a ver si se ve. Lo que pasa que así la tengo preparada porque a lo Tiene mejor por ahí animación. algunos, algunos diagramas entonces no se van a ver bien. Ahí se ve la diapositiva. No, se ¿No? sigue viendo igual. ¿Ya le dio a presentar? Sí, ya le di. Y a la hora de poner compartir, ¿no le sale la opción de poner la pantalla completa cuando está la opción de la presentación como tal? A lo mejor le salen dos PowerPoint, uno que es el archivo, digamos, y otro la presentación. No, solamente me aparece una presentación. Ok. Solo que la mande por correo. Es que si no le doy en la opción de presentar, no se van a ver todos los diagramas, pero igual si quiere, pues así la comento. Como usted prefiera. Si quiere, mándemela y trato yo de cambiarla y ya me va diciendo cuándo cambia de diapositiva. Ok, entonces la mando por correo. Si son todos tan amables de esperarnos.
un par de minutos. Mientras tanto, les recuerdo que a los que están siguiéndonos aquí por Teams, si desean hacer alguna pregunta, la pueden hacer al final de la presentación o la pueden dejar en el chat y yo hacérsela a la doctora. Y aquellos que nos están haciendo el favor de seguirnos a través de Facebook, también pueden dejar sus preguntas en el chat y yo se las haré llegar a la doctora al final de su presentación. Ya se lo mandé, doctor, por correo. Ya las recibí, en un momento la abro. Sí, está bien, gracias. Ujú. Ok, estábamos, de hecho, si gusta, creo que era en la cuarta o quinta. A ver. Esa ya la explicamos también. Sí, en esta, por favor, aquí. Ok, entonces, bueno, hasta ahorita estábamos hablando acerca de las ventajas y desventajas de utilizar un método convencional o un método no convencional o híbrido. Y bueno, hablábamos precisamente de que un método híbrido incluía el uso de alguna técnica ya convencional aunado a alguna herramienta no convencional, por ejemplo, el magnetismo. ¿Por qué enfocarnos precisamente a utilizar esta herramienta o esta propiedad? Porque de hecho el magnetismo es una propiedad intrínseca de la materia. Bueno, una de las ventajas también es que hay materiales que permiten mantener esa magnetización por mucho tiempo. Y en base a eso, pues bueno, ahorita hablaríamos un poco de la clasificación de los materiales precisamente para poder entender el por qué algunos materiales, de acuerdo a sus propiedades magnéticas, presentan resultados favorables cuando son precisamente expuestos a un campo magnético. Sin embargo, hay otros factores como por ejemplo la estructura físico-química, inclusive bueno, dentro de la estructura hablaríamos de la caracterización misma del material, la composición del mismo. Vamos a ver que dependiendo de esta composición y por lo tanto de su comportamiento físico-químico, pues también se va a ver reflejado en sus propiedades magnéticas. Si pasa a la siguiente, doctor, por favor. Ok, y bueno, básicamente entonces en este sentido, aquí sería importante hablar de los principales materiales desde el punto de vista magnético, como por ejemplo los materiales ferromagnéticos, y ahorita lo vamos a ver más adelante cuando muestre los resultados de los materiales carbonáceos con los que he trabajado y que se han caracterizado desde este punto de vista. Dentro de esa clasificación, bueno, hablaríamos de materiales ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos. Básicamente son los tres que
pudiéramos nosotros utilizar a manera de realizar un análisis completo respecto a este tipo de propiedades. Cada uno de ellos representan comportamientos completamente diferentes y ahorita yo creo que mejor lo explicamos en la gráfica. Si gusta la siguiente diapositiva, por favor. Sí, si quiere darle, ok, ahí. Bien, yo creo que para hacer una clasificación un poquito más, más específica, ¿para qué se ha utilizado el campo magnético? La primera pudiera precisamente esta, para la dureza. Yo decía hace un momento, si hacemos una revisión bibliográfica, vamos a ver las referencias más antiguas en las cuales se ha utilizado el campo magnético están enfocadas a la disminución de la dureza del agua. Anteriormente, bueno, obviamente que se utilizaban campos magnéticos grandes, pero los resultados eran favorables. Sin embargo, bueno, en ocasiones es difícil, por ejemplo, controlar un proceso, sobre todo si se va a llevar a cabo en continuo, vamos a ver que no es sencillo controlarlo y bueno, también va a depender de la calidad del agua con la que nosotros queramos que salga después de dicho proceso. Entonces, uno es la dureza, obviamente que enfocado a este objetivo, a la disminución de la dureza del agua, tiene ventajas y desventajas. Obviamente que la ventaja es que no utilizo algún reactivo químico y relativamente fácil de implementar. Sin embargo, bueno, para lograr este objetivo se requieren de gradientes muy grandes de campo magnético que también no es sencillo alcanzar. Actualmente se utilizan, por ejemplo, imanes que dependiendo de la naturaleza y su composición química me van a dar una cierta densidad de campo magnético, pero también se usan electroimanes. Si necesito yo un flujo de campo magnético variable, entonces voy a tener que utilizar electroimanes, que es lo que casi siempre se utiliza en este tipo de objetivo, cuando quiero disminuir la dureza. La siguiente, por favor, doctor. Bien, ahora, después de que se utilizó, digamos, el campo magnético para reducir la dureza, vino un periodo en el cual se utilizaron imanes, o bueno, el efecto del campo magnético, pero no precisamente para remover o para contribuir a la disminución del contaminante en un agua residual. Para lo que realmente usaba era para remover el material absorbente de la solución. Entonces, cuando utilizan, por ejemplo, un absorbente muy fino, el cual va a ser muy difícil de retirar de la solución, se puede utilizar un campo magnético siempre y cuando, obviamente, este material absorbente que me interesa retirar presente ciertas propiedades magnéticas, es decir, que sea susceptible ante la presencia de un campo magnético, si no, pues simplemente no le voy a provocar nada. Entonces, esa es otra de las aplicaciones, digamos, que en cierto momento tuvo el campo magnético en esta área como tal de tratamiento de aguas, pero solamente para remover el absorbente. Esto no implicaba que la presencia del campo magnético favoreciera la remoción del contaminante, simplemente el contaminante actuaba sobre la solución contaminada y al final el imán o campo magnético simplemente se utilizaba para retirar. La siguiente, por favor. Y bueno, a lo que yo me estoy enfocando específicamente es a tratamientos o a procesos híbridos. Ajá, exactamente, a procesos híbridos. Si se fijan, esa figura que está ahí del lado izquierdo es una figura que creo que me sirve para imaginarme de qué forma es que se llevan a cabo estos experimentos. Cuando nosotros hemos llevado a cabo experimentos por lote, como lo trabajamos fue algo así como lo que ustedes ven ahí en la figura, es decir, trabajaba con recipientes donde dentro del recipiente tenía el agua contaminada, tenía el material absorbente y este recipiente era rodeado por imanes. Obviamente que para llegar a
digamos, pues a un diseño experimental en cuanto a la configuración del campo, a la intensidad, incluso al acomodo de este sistema. Bueno, pues nos llevó bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, algo así para que se imaginen cómo se llevaban a cabo los experimentos, por lo menos en lote, porque también, bueno, ya hasta este momento también se han realizado experimentos en continuo, los cuales han sido sometidos a campo magnético y ya cierto que es un proceso mucho más difícil controlar porque las variables en un proceso en continuo son más y son pues más complicadas también a la hora de controlarlas, ¿no? Pero bueno, algo así sería entonces un procedimiento híbrido. La siguiente, por favor. Ok, yo les decía hace un momento, bueno, para yo poder llegar a esa configuración y diseñar ese sistema de tratamiento, se tuvo que trabajar bastante. En ese sentido, se trabaja, por ejemplo, con herramientas computacionales, como por ejemplo el de elemento finito, el cual me sirve para poder conocer, hacer un análisis más profundo en cuanto a algunas de las propiedades que me interesa a mí analizar. Por ejemplo, la distribución del campo magnético. Si yo coloco los imanes, como lo que veían ustedes en la figura anterior, y tengo una cierta cantidad de masa del absorbente, la cual está sumergida en agua contaminada, yo necesito asegurar que a ese sistema agua contaminada o adsorbato absorbente le va a llegar una intensidad de campo magnético, pero esta intensidad tendría que ser homogénea. Entonces yo necesito conocer de qué manera se distribuye esta intensidad de campo magnético para yo poder conocer si, por ejemplo, los imanes los puedo colocar de forma vertical, como lo vieron en el diagrama anterior. Si coloco un imán, por ejemplo, abajo en la base del vaso, o si incluso si voy a colocar dos imanes, estos imanes yo los puedo configurar tanto en atracción como en repulsión. Y todo eso estuvimos trabajando al mismo tiempo de trabajar con alguna herramienta computacional como esta que les menciono, pues para poder asegurar exactamente lo que está ocurriendo ahí y justificar los resultados, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí es un diagrama que nos arroja precisamente la herramienta de elemento finito para tres configuraciones distintas. En la primera, donde colocaba un solo imán en la base del vaso, y los otros dos son dos imanes, que son las barras paralelas que pueden observar ahí, en donde una se ve en atracción y otra en repulsión. Ok, creo que no, Sí, se salió. Ah, ¿Nos va a hacer sí. la doctora Paola a favor de compartirla? Muy bien, gracias. Listo, doctora Rosario. Dígame, si se ve, por favor. Sí, sí se ve. Gracias. Bien, por nada. Gracias, doctora Paola. Si gusta la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, en esta figura yo les hablaba de que todo este análisis para poder diseñar como tal un experimento, un diseño de experimentos, pues lo trabajé con materiales carbonáceos. Vale la pena mencionar, no he trabajado solamente con estos materiales, hemos incluido ahí otros materiales como zeolitas, o incluso hemos trabajado con residuos, los residuos que genera una planta de tratamiento de residuos industriales o de aguas industriales. El residuo que genera esa planta de tratamiento también lo hemos utilizado como materia prima para poder utilizarlo luego como absorbente. Entonces, bueno, ahí en ese sentido, pues además de que estamos aplicando un método sustentable, nuestra materia prima, en este caso el absorbente, también proviene del residuo de otro proceso. Entonces, no solamente lo he aplicado a materiales carbonáceos, ahorita yo lo enfoqué así, y en ese sentido quisiera explicar, por ejemplo, la siguiente gráfica que ven ahí. Esta es
un análisis de las propiedades magnéticas de 3 carbones diferentes de naturaleza distinta. Esta es una técnica que nos permite cuantificar el nivel de magnetización del material conforme a este material va siendo sometido a diferentes intensidades magnéticas. Para llegar, por ejemplo, a un resultado de este tipo, es porque se sometió, son equipos que, por ejemplo, controlan la temperatura a 2 Kelvin. ¿Por qué? Porque a temperatura más alta, pues no es posible ver, digamos, el comportamiento basal de esos materiales. Entonces, si no es a esa temperatura, yo no podría ver exactamente cuál sería su comportamiento. Entonces, en la primer fila, como inciso A, vemos un material ferromagnético, el cual me indica que esos materiales, una vez que son sometidos al campo magnético, cuando el campo magnético fuera retirado, ellos conservan una cierta magnetización. En ese sentido usamos 3 materiales carbonáceos, el inciso A, que es un material, un carbón mineral de hulla, el inciso B, que es un carbón de hueso, y el inciso C, un carbón vegetal. Los 3 tienen propiedades totalmente diferentes, pero que logramos correlacionarlas con los resultados de absorción tanto de metales pesados como de colorantes. Realmente se utilizaron para esos 2 contaminantes. Si nosotros comparamos, por ejemplo, los 3 materiales que ustedes ven ahí, el inciso A es un material ferromagnético, el inciso B es un material paramagnético, este que está aquí, que es un carbón de hueso, el cual sí que cuando es sometido a un campo magnético es influenciado por ese campo magnético, pero la diferencia con respecto al primero, al ferromagnético, es que al momento que le retiren el campo magnético, pierde completamente su magnetización. Y el caso del inciso C, que tenemos un carbón vegetal, el cual o al punto que vemos ahí, pues es un material diamagnético. El sentido o la tendencia de la curva que podemos ver indica que no solamente no es influenciado por el campo magnético, incluso la dirección o la influencia del campo magnético respecto al material es contrario, de tal manera que a ese material no podemos, desde el punto de vista magnético, hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un análisis respecto a 3 materiales completamente diferentes en su naturaleza, pero afortunadamente este comportamiento magnético fue dirigido y fue correlacionado con los resultados de absorción. Si yo digo aquí que desde el punto de vista el material del inciso A es mejor, y en segundo lugar colocaría al material B, que es un material, en ese sentido, yo también obtuve los resultados de absorción, mejores resultados para el material ferromagnético, enseguida para el paramagnético, y al final el diamagnético, que prácticamente no tuvo ningún efecto, lo cual casi siempre se consideró como un blanco para esos experimentos. La siguiente, doctora, por favor. Bien. Me voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya me tardé algo. En cuanto a las simulaciones computacionales de las que yo les hablaba hace un momento, no solamente nos arrojan diagramas como los que les presenté en la diapositiva anterior, sino que también es posible que podamos analizar cómo es la densidad de flujo, ya sea tanto a lo largo como a lo transversal del material, o bien en este caso de la masa del absorbente que va a ser influenciado por el campo magnético. Aquí observen nada más, por favor, aquí la intensidad del campo, en este caso del imán que se usó fue de 0.5 teslas, y lo que me arrojaba en este caso el programa pues era la distribución precisamente de la densidad de flujo, tanto a lo largo como si hiciéramos un corte transversal. La siguiente, por favor, doctora. Este diagrama es un análisis similar al anterior. La diferencia está en que aquí la intensidad de campo magnético no fue de 0.5, sino de 1 tesla. Y bueno, tal vez estos números no se alcancen a ver, pero aquí estamos hablando prácticamente de 5 veces más
la magnetización del material respecto a la otra condición en la que usaba la mitad de la intensidad de campo magnético. A mayor magnetización del material, también pude comprobar que el efecto sobre la remoción de los contaminantes, pues era mayor también. La siguiente, por favor. Bien, yo les comentaba hace un momento que estos estudios no solamente se llevaron a cabo por lotes, sino también en continuo. Entonces, fue más complicado porque entonces para poder, vamos a decir, influenciar a toda la masa que estaba empacada en una columna por el campo magnético, pues implicaba que teníamos que utilizar una gran cantidad de imanes. De ahí que se decidió después por utilizar no imanes permanentes, sino electroimanes en los cuales nosotros podíamos controlar precisamente ese flujo magnético a través del voltaje. Entonces, estos diagramas que se alcanzan a ver aquí son diagramas hechos también con elemento finito y que se puede observar la distribución de los imanes en cada una de las configuraciones. Siguiente, por favor. Y bueno, realmente si nosotros quisiéramos intensificar, porque es una forma de llamar a estos procesos híbridos, intensificar un proceso de absorción, es válido y es viable utilizar, por ejemplo, el campo magnético, siempre y cuando tengamos en cuenta ciertas variables que van a estar influyendo en este proceso. Por ejemplo, la naturaleza magnética tanto de los adsorbatos como de los absorbentes. Yo ahorita solamente expliqué un ejemplo de la caracterización magnética de unos materiales. Sin embargo, podemos analizar desde el punto de vista magnético nuestra agua contaminada, el adsorbato. Y para poder llegar a un mecanismo de reacción en este caso, poder llegar a una conclusión. Hay variables que puedo cuantificar, que no es sencillo cuantificar, pero se pueden hacer en cuanto a las propiedades magnéticas del adsorbato, y es que conozco la naturaleza de ambos. Además, si me permite mi sistema modificar la intensidad del campo magnético o controlarlo, entonces es que puedo llegar a tener realmente una intensificación del proceso. No es sencillo, son muchas las que están involucradas en un proceso de este tipo. Simplemente para poder llegar a una configuración adecuada de los imanes, pues lleva bastante tiempo y hay que justificar todo eso, ¿no? Todas las configuraciones que se pudieron usar. Entonces, realmente identificamos estas tres variables como las principales para poder controlar un sistema de ese tipo. Siguiente, por favor. Sí, ajá, sí, si gusta, doctora, poner para poder ver el diagrama completo. Y bueno, no quise yo presentar aquí gráficas de resultados de isotermas, de curvas de ruptura, porque bueno, ya sería mucha información. Yo que ustedes lo tuvieran de manera resumida, un tema como este que es bastante pues complejo, pero a manera también de resumir un poco las implicaciones o las variables que están influyendo en un proceso de este tipo, pues bueno, primero me enfocaría también al tipo de fuente mediante el cual voy a generar el campo magnético, ya sea con electroimanes o imanes permanentes. Usé ambos durante el proceso, en algunos casos usé permanentes y por ejemplo, hay imanes que dependiendo de la naturaleza, por ejemplo, los imanes de ferrita me dan una intensidad de campo mayor. Entonces, dependiendo de la naturaleza, es que yo puedo controlar eso también. Ahora bien, en estudios en continuo fue más conveniente utilizar electroimanes, los cuales yo podía, tenía la opción de que pudiera ser a corriente alterna o a corriente directa. Además, aparte del tipo de fuente, hablaríamos de la disposición de las líneas de campo
o la trayectoria de las líneas de campo magnético que bien pudiera ser paralela o transversal. ¿Eso cómo lo controlo? Con la configuración. Yo necesito analizar cuál es el sistema que quiero que sea influenciado por el campo magnético y dependiendo de la configuración que yo tenga, de acuerdo al electroimán, en este caso a la bobina o a los imanes permanentes, es que podré saber exactamente si esas líneas de campo influyen de manera homogénea sobre el material. Y bueno, finalmente la intensidad de campo, pude trabajar con intensidades bajas y altas y por supuesto que cuando yo tenía un gradiente mucho más alto de intensidades era cuando presentaban mejores resultados. Vale la pena aquí mencionar que tanto para estudios en continuo como para estudios en batch o por lote, pues tuvieron resultados favorables, los cuales todavía pueden ser mejorados dado que los materiales que se usaron no se les hizo ninguna modificación química, todos fueron utilizados tal cual, es decir, tomamos realmente las propiedades que ya tenían esos materiales para poder ser influenciados por el campo magnético. Y la última, doctora, por favor. Y bueno, ya para terminar, esto que les acabo de explicar es uno de los principales proyectos en los que he trabajado los últimos años. Les decía, no solamente para materiales carbonáceos, también he trabajado con otros materiales, incluso con otros residuos. No es en el único tema que he trabajado, me he ido también a evaluar propiedades mecánicas de diferentes materiales. He hecho algunos estudios con cemento, utilizando algunos residuos, tanto orgánicos como inorgánicos. Actualmente estamos trabajando desde el óxido de grafeno a partir de grafitos y algunos precursores, objetivo de sintetizar nuevos materiales que presenten propiedades buenas para remover ciertos contaminantes también. Inclusive aquí en esta parte del óxido de grafeno, también está involucrado por aquí las propiedades magnéticas para poder incrementar su eficiencia y bueno, también he trabajado un poco con la remoción de cianuros. En este sentido, pues sí, yo también me interesa proponer, de hecho, yo creo que voy a proponer 2 proyectos, pues para que tengan para escoger entre todos los que se van a proponer. Y seguramente es que voy a plantear uno referente a la evaluación de las propiedades mecánicas. No puedo aquí presentarles ya lo que se ha hecho respecto a este proyecto, pero comentarlo simplemente y otro que sí tenga que ver con la aplicación de las propiedades magnéticas. Y bueno, de mi parte es todo. Gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta o bien ahorita o si se lo mandan al doctor y me lo mandan a mí, como ustedes decidan, ¿sale? Gracias. Okay. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la sesión de preguntas. ¿Alguien de Teams que desea hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, doctora. Paola. Doctora Paola. Sí. Gracias. Doctora Rosario, bueno, pues yo he sido testigo del trabajo que ha realizado en el laboratorio. Pero como tal, bueno, en esta parte del proyecto que usted está presentando, básicamente lo que les interesaba conocer era el efecto de los imanes en el material, en los carbones. Cierto. Pero, propiamente son las propiedades magnéticas de los materiales. Pero como tal, es posible que los materiales o los carbones, en este caso, puedan ser sometidos a algún tratamiento de modificación y de ser así, ¿qué agentes pudieran utilizarse y cuál sería el beneficio o el efecto que tendría la absorción? Sí, yo les comentaba hace un momento que estos resultados son utilizando materiales sin ninguna modificación química. O sea, eso, ¿por qué lo menciono? Porque, bueno,
además de que estos resultados pudieran ser utilizados directamente, tal cual, usando los materiales en su forma natural, porque realmente no se llevó a cabo ningún tratamiento más que un lavado del material, un tamizado del material. La ventaja sería que sí, o sea, sí se pueden modificar químicamente estos materiales y sí esperaría que incrementara la capacidad de absorción al ser sometidos a un campo magnético, porque ¿con qué tipo de reactivos o qué tipo de modificación pudiéramos hacer? Bueno, generalmente se puede utilizar sales de hierro u óxidos de hierro, que esto pues obviamente incrementa el contenido de hierro, que seguramente va a favorecer digamos, el grado de magnetización cuando estos sean sometidos a un campo magnético. Entonces, yo sí espero que si obtuve estos resultados que fueron buenos y que de hecho se han publicado, cuando modifique químicamente los materiales, los resultados mejoren. Sí espero eso. No se ha hecho todavía. Sería de hecho, pues algunos experimentos que todavía estarían ahí pendientes. Ok, muy bien, gracias, doctora. De nada, Pau, gracias. Ok, doctora, tengo aquí una pregunta que nos hacen a través de Facebook. Nos dicen que si el uso del método magnético para el tratamiento de aguas residuales se puede aplicar para procesos físico-químicos y también biológicos. Sí se ha aplicado. De hecho, por ejemplo, ahorita hay como un auge, ¿no? Con respecto a los tratamientos, sobre todo biológicos. Hay ya publicaciones que usan el campo magnético para favorecer el crecimiento de los microorganismos utilizados para un tratamiento biológico. O sea, el crecimiento de esos microorganismos los controlan a través del campo magnético. Entonces, sí, de hecho, yo creo que entre físico-químico y microbiológico se ha trabajado mucho más en la parte microbiológica y ese sí sería un tema actual. O sea, ese sí es un tema novedoso porque hay muy poco al respecto. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Yo solamente tengo una, doctora, y es Sí. un poco más general. La verdad me parece bastante interesante. Tenía por ahí alguna idea de que se podía trabajar con imanes, no conocía a qué profundidad, pero ¿cuál sería la complejidad de poder trasladar este conocimiento básico que está generando hacia una aplicación ya industrial? Sí, la verdad es que sí es complejo. Yo creo que todavía faltaría estudiar todavía más el sistema, porque simplemente trasladarlo del sistema por lotes al sistema en continuo nos costó muchísimo trabajo. Incluso los resultados del sistema continuo todavía se pueden mejorar. Y bueno, si eso ya lo quisiera llevar directamente a la industria, no lo hemos probado todavía. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, primeramente no sería el único método que tendríamos que utilizar seguramente para tratar un agua residual industrial. O sea, yo creo que aquí yo lo veo más bien como que sería parte del proceso. Como por ejemplo, no sé, tal vez si primero se usa alguna precipitación o cualquier otro método y luego viene este otro como para continuar con el proceso, considerando que después de ese método de absorción, de precipitación, cualquiera que sea, se redujo, por ejemplo, la concentración del contaminante y que luego venga a complementar el tratamiento de aguas. ¿Por qué? Porque bueno, son variables. Si pudiera yo a nivel industrial trabajar, por ejemplo, con electroimanes, ahí sí no tendría otra opción, a manera de trabajar con intensidades de campo grandes y las cuales yo las pudiera controlar. Pero también es cierto que, por ejemplo, bueno, la concentración simplemente, o cuando yo ya me voy a nivel industrial, hay muchísimas variables que yo ya no puedo controlar y que seguramente estarían influyendo de forma negativa en mi sistema. Entonces, yo vería esa parte. Otra parte importante sería la temperatura.
porque el campo magnético, su desempeño, tiene mucho que ver con la temperatura. Fue una variable que tuvimos que controlar a nivel laboratorio y también creo que sería pues un reto controlarla ya a nivel industrial. Entonces, yo la verdad lo visualizo así. De hecho, se trabaja ahí en el laboratorio con industrias y se ha planteado que en algún momento se incluya este sistema, pero como parte de, no como un único sistema para tratamiento. Ok, doctora, pues muchísimas gracias por su presentación. Gracias. Y con esto finalizamos. Muchas gracias a ustedes por su atención. Okay, gracias, doctora. Y con esto finalizamos la primera semana del ciclo de conferencias, La Ingeniería Ambiental en el Mundo Actual. Les agradecemos su asistencia, tanto a los que nos acompañan a través de Teams como a los que nos están acompañando a través de Facebook Live. Y recuerden que estas van a ser todos los jueves a las 7 p.m. Estén atentos para las siguientes conferencias que vamos a tener. Muchas gracias por su atención.